no solo la pregunta A del referéndum, sino en general el referéndum y la consulta popular, todas las preguntas buscan marcar esta dinámica que ha tenido el gobierno nacional, que es de utilizar distractores, de desresponsabilización. Siempre van a ser responsables otros actores, es decir, siempre va a ser responsable o la Asamblea Nacional si no tiene mayoría, cuando tiene mayoría ya no es responsable la Asamblea Nacional. Será la revolución ciudadana, cuando ya controla la Asamblea, ya no es tanto la revolución ciudadana, luego es la Corte Constitucional, luego serán los manifestantes, siempre habrán responsables, pero no, el gobierno nacional no será el responsable. Entonces, es la estrategia de distracción para que la ciudadanía, al tener tanta información y tantos temas, un golpe de efecto tras otro golpe de efecto, la ciudadanía pierda la atención sobre lo sustantivo y lo importante, deje de hablar de los casos de corrupción, deje de hablar del problema de desabastecimiento en el sistema de salud, de los problemas en las políticas públicas en general. Y en particular en el tema de seguridad es el tema y la narrativa por excelencia porque el gobierno nacional aprovecha el temor ciudadano, manipula la necesidad de los ciudadanos de sentirse más seguros y evidentemente bajo esa perspectiva plantea ahora una pregunta. Pero yo quiero decirles a los ciudadanos que ciertamente lo preocupante es también lo que esconde la pregunta en un contexto en el cual ya existe cooperación internacional y en un contexto en el que existen las herramientas constitucionales, legales, para que el gobierno nacional, cualquiera que este fuese, pueda llevar adelante una verdadera política integral de combate al crimen organizado transnacional y a la delincuencia común. ¿Qué es, por ejemplo, lo que ya existe y que de pronto la ciudadanía ni siquiera se ha enterado? Pero el Estado ecuatoriano tiene 3 convenios internacionales con Estados Unidos de amplio alcance. El Estatuto de las Fuerzas, que por sus siglas en inglés es el SOFA, que es un acuerdo que ha suscrito Estados Unidos con el Ecuador, fue suscrito en el año 2023 durante el gobierno de Guillermo Lazo y fue ratificado por el gobierno de Daniel Noboa sin que pase por la Asamblea Nacional. Y esto fue así porque la Corte consideró que no se trataba de una alianza militar. Sin embargo, cuando uno ve el contenido del acuerdo, y ahí hay un voto de hecho salvado en el que observa que sí hay elementos para una alianza militar, se entrega muchísimas prerrogativas al gobierno norteamericano y a las personas del Ministerio de Defensa del gobierno norteamericano y sus contratistas, ni siquiera solamente los militares o los personeros del Ministerio de Defensa norteamericano, de la defensa norteamericana, sino todos sus contratistas tienen, por ejemplo, inmunidad absoluta, no en un solo territorio, en un área geográfica, como sucedía, por ejemplo, con la base de Manta. Ese acuerdo establecía la inmunidad durante las acciones y operaciones dentro de la base de Manta. Ahora tienen ya vigente inmunidad en todo el territorio nacional. Eso significa que pueden actuar, que pueden llevar adelante incluso operaciones sin que éstas sean dirigidas, como sucede en todas partes del mundo, por la fuerza terrestre, la fuerza aérea o la fuerza naval del país, en este caso, que recibe a las Fuerzas Armadas extranjeras. El caso que tenemos ahora en el Estatuto de las Fuerzas, ni siquiera necesitan informar ni que se adelante estas operaciones con la venia o con la coordinación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Así que ya hay un marco de cooperación, pero también existen otros 2 instrumentos para el tema del narcotráfico y para la cooperación en la interdicción aérea también. Es decir, herramientas de cooperación directamente con casi en un formato de alianza militar. Digo casi en un formato de alianza militar porque tristemente la Corte no le dio ese paraguas ni esa denominación, pero que en la práctica va a significar eso, ya existe con Estados Unidos. Entonces, no se requiere una base militar, pero no es solamente la cooperación internacional, Jennifer, ya existen herramientas legales que tienen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, la propia ley del uso legítimo de la fuerza, la ley de personal y disciplina de Fuerzas Armadas, ahora tienen inclusive una ley de control de espacio aéreo que fue hecha
por las Fuerzas Armadas. No fue hecha por la Asamblea Nacional, la hizo las Fuerzas Armadas, la Asamblea Nacional solo dio pasos, eliminaron muchas prerrogativas, por ejemplo, para tener mayores capacidades estatales que constaban en el informe para primer debate de esa ley, pero se aprobó así, eliminando esas prerrogativas, porque así lo quiso el gobierno actual. En consecuencia, las herramientas están, pero quiero con esto cierro para dar paso a su siguiente inquietud. Jennifer, hay instrumentos como la Ley de Seguridad Pública y del Estado y el propio Código Orgánico Integral Penal, que fue reformado en el 2023 para dotarle de mayores herramientas estatales al gobierno para que pueda, por ejemplo, llevar adelante la política de rehabilitación social. Hasta el día de hoy, vea usted lo grave, hasta el día de hoy, aunque esté en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, desde el año 2023, el gobierno nacional no ha convocado ni al Consejo de Política Criminal, que permitiría una respuesta integral en materia de seguridad y criminalidad, pero tampoco ha elaborado el plan de política criminal. Es decir, no hay política pública para el combate al crimen organizado y para eso no se requiere una cooperación mayor con otros países, que siempre es beneficiosa, que siempre es útil, por supuesto, para asistencia técnica, para intercambio de información, para transferencia tecnológica, pero no para lo que tiene que hacer el gobierno, que es depurar sus fuerzas, que es tener política pública, que es además poder dotarles a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y que es fortalecer, por ejemplo, su entrenamiento y sus capacidades logísticas. Perfecto. Esto en cuanto a la primera pregunta. Vamos a la segunda para tener tiempo de desarrollar todas. El tema del que aborda la posibilidad de que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas. Hay quienes sostienen, bueno, desde los de izquierda. Vamos a entrar en el tema de este enfrentamiento. Los de izquierda sostienen que la democracia requiere de financiamiento y que pues las condiciones de igualdad se perderían si es que se llega a eliminar este financiamiento. Los de derecha también indican que cuando este fondo ha sido muy desviado por parte de las organizaciones políticas, que no existe un control que debería existir por parte del Consejo Nacional Electoral, pero no le existe. ¿Qué opinión respecta sobre esta pregunta de este tema del financiamiento a las organizaciones políticas? Puede existir un elemento ideológico, Jennifer, pero yo creo que las posiciones más bien parten desde el desconocimiento, inclusive desde las derechas del mundo, desde estas visiones libertarias, por ejemplo, en varios países del mundo se promueve el financiamiento estatal como un mecanismo y un incentivo para, de alguna manera, evitar que exista, por ejemplo, el lavado de activos, para que existan mayores capacidades del Estado para controlar el financiamiento a la política. Entonces, no es un tema ni siquiera de izquierdas y derechas, como vuelvo y repito, tiene que ver más bien con la visión que se tiene sobre el pluralismo democrático y sobre los controles estatales. Ha existido una narrativa que pretende señalar de que los partidos, las organizaciones políticas siempre han utilizado y ha desviado los fondos. Y si bien es cierto, han habido denuncias, han habido casos que hemos conocido que nos han espeluznado, el caso de Sociedad Patriótica, por ejemplo, hace unos días un asambleísta de ADN mencionaba unos miles del dinero de Pachacuti que no se justificaba, que no necesariamente significa que hayan sido mal utilizados, ella hablaba de que no se justificaban. En consecuencia, aunque exista esta narrativa, uno tiene que ver las mejores prácticas y hacia dónde van los países del primer mundo. Países como Uruguay, por ejemplo, que tiene una democracia sólida, está discutiendo desde hace algunos meses el fortalecimiento del financiamiento precisamente para que el Estado tenga mayores capacidades de control y porque se requiere que hayan incentivos también para la formación política, para el actuar de las organizaciones políticas y que la política no esté solamente en manos de los que pueden financiarla, es decir, de grandes billeteras empresariales o de grupos de crimen organizado. Lo que se busca es que las organizaciones políticas representen realmente la diversidad que existe en la sociedad, pero que no sean cooptadas
que no sean resultado de una cooptación por parte de grandes billeteras que a menudo tienen intereses precisamente y por eso, entre comillas, invierten en la política, o también del crimen organizado transnacional, que ya es una amenaza real en la política y que lo hemos visto. Yo quiero decirles, y con esto cierro la respuesta a su pregunta, que esta preocupación que tienen los ciudadanos fue la misma preocupación que guió la reforma al Código de la Democracia en el año 2019-2020 en la Asamblea Nacional, y en las reformas del 2020 que entraron en vigencia en ese año. Ya se modificó el Código de la Democracia para primero limitar el uso arbitrario del fondo partidista, para que se fomente que vaya la formación de los militantes, de los afiliados, para que haya también promoción de la participación de grupos tradicionalmente excluidos, como mujeres, como pueblos y nacionalidades y jóvenes, y también límites a lo que se justificaría como administración, por ejemplo, de los recursos o de la organización política. Así que eso ya, si había esa preocupación, eso fue resuelto en el año 2020 y depende del Consejo Nacional Electoral controlar. El problema aquí no es la norma, no es la Constitución. El problema es que, ni tampoco los fondos que se entregan a los partidos. El problema es que tenemos un Consejo Nacional Electoral que controla lo que le conviene controlar y que se hace de la vista gorda ante aquello que no le conviene controlar. Así es, y ya lo habíamos indicado también y a eso nos referíamos. Es decir, entonces, abogada, el tema del financiamiento a las organizaciones políticas sirve para limitar el tema de la cooptación de las organizaciones políticas por parte del poder económico también, y el tema del crimen organizado, muy importante. Así es, y para fomentar el pluralismo democrático, para que organizaciones políticas que no pueden acceder a ese nivel de financiamiento privado puedan por lo menos tener recursos para poder funcionar en el supuesto que, por supuesto, logren el favor popular. La ciudadanía tiene que saber que esto no es para todas las organizaciones políticas por el solo hecho de que se denominan organizaciones políticas o se ponen el título de partido. Primero, que para conformar una organización política se requiere cumplir requisitos, requisitos que deben ser controlados por el Consejo Nacional Electoral para que no haya, por ejemplo, falsificación de firmas, y para que se cumplan con esos umbrales en la representación también en lo posterior, cuando ya se presenten a elecciones. Hay requisitos. Así que realmente las organizaciones políticas que reciben terminan siendo organizaciones, entre ellas de mucha fuerza electoral, pero otras que logran llegar también a los espacios de disputa política en la arena electoral y que no necesariamente tienen los grandes recursos como podrían tener otros partidos políticos financiados, como digo, por legados millonarios, hereditarios o también por empresas o el crimen organizado. Doctora, vamos a la tercera pregunta, que habla el tema de la reducción de la asamblea. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Esta pregunta es muy importante, doctora. Quisiera primero darle el contexto de qué es lo que ocurre, por ejemplo, y usted me corrige si es que en caso me equivoco. Es decir, esto quedaría como Paraguayas, 11 asambleístas, Quito tendría 7, Manabí 4 y el resto, cada provincia tendría 1, y habría también, por supuesto, la elección de 10 asambleístas nacionales que regularmente se centra, como siempre, en Quito y Guayaquil. ¿Esto preocupa realmente a las provincias que estamos lejos de aquello? Por ejemplo, en nuestro caso, la provincia de Azuay, por el tema de representación provincial. ¿Cómo analiza esta pregunta? Es decir, el tema de la mitad de las provincias solo tendrá un asambleísta, que según el método de la asignación de escaños es en Dijon, que con ese diseño se promueve el tema del centralismo. ¿Considera esto de esta manera? Así es, Jennifer, esto lo analizamos en ciencia política a menudo. La representación no está relacionada directamente con su calidad, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos menos número de asambleístas no significa que vamos a mejorar automáticamente la calidad de la representación
representación y que ya no vamos a tener jóvenes que se dedican a pintar en la Asamblea Nacional o jóvenes que sin conocimiento de lo público llegan a la Asamblea Nacional y a dirigir comisiones legislativas de gran trascendencia e importancia para el país. Eso va a seguir sucediendo porque lo que se está preguntando no es sobre la calidad de la representación y los criterios para seleccionar a los asambleístas en cuanto a su perfil, sino en cuanto al número nada más. ¿Cuáles son los efectos de la reducción del número de legisladores? Que hay que decirlo, en el caso ecuatoriano no está por sobre el promedio en la región, al contrario, es lo mínimamente esperable. Tenemos, por ejemplo, casos de democracias robustas como la propia de Uruguay, en donde el número de legisladores supera, inclusive entre Senado y el Congreso supera, lo propio pasa en México, el número que tenemos en el Ecuador. Cuando se piensa en el diseño electoral, no solamente hay que pensar en el número de escaños, hay que pensar en el método de asignación de escaños. El número de escaños tiene que considerar también las diversidades de la población, tiene que considerar cuando la población, por ejemplo, tiene ciertos clivajes específicos. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos población indígena, tenemos población afroecuatoriana, población montubia, que necesita estar reflejada también en esa composición del Parlamento. Y al momento que no existe la posibilidad de que fuerzas políticas puedan presentar candidaturas terceras alternativas y que solamente se privilegie con el sistema electoral que ganen las organizaciones políticas más fuertes, no se permite que ingresen estos terceros partidos, estas terceras voces que pueden llegar a matizar los debates parlamentarios. En resumen, lo que se está haciendo es restringir la participación en muchas provincias. En 11 provincias se llega a determinar que va a ser un solo asambleísta. Imagínense ustedes lo que eso significa. Ya ni siquiera de las dos fuerzas mayoritarias, sino solo de una, la que tal vez movilice más recursos, la que más bonos dé, la que tenga la maquinaria estatal, va a poder meter un solo asambleísta. Lo curioso es que no va a ser el asambleísta que ustedes elijan, ni el que les gustaría, va a ser el primero de la lista. Así de sencillo, va a ser el que la organización política lo ponga, porque cuando se modificó el método de asignación de escaños ya para las elecciones pluripersonales o plurinominales, que se hizo en este 2025, ya se estableció que no iba a ser Webster, sino que iba a ser Hunt, pero no se abrió las listas, van a seguir siendo listas cerradas y bloqueadas. En consecuencia, ¿cuál es el efecto que esto genera? Concentra la representación primero en pocas organizaciones políticas, dos, en el caso de la mayoría de provincias, y además de concentrar la representación y evitar que otras fuerzas políticas puedan tener representantes, además limita la posibilidad de que los ciudadanos elijan cuál va a ser ese representante o esa representante. Esto va a tener efectos para la representación de las minorías y la representación incluso de las mujeres, porque yo les pregunto a los ciudadanos que nos escuchan y a las ciudadanas que nos escuchan, cuando las organizaciones políticas tienen la posibilidad de armar sus listas, a menudo a quienes ponen a encabezar listas, a hombres. En consecuencia, y eso va a afectar también la representación y la paridad práctica y efectiva en la representación de las mujeres. Lo propio con pueblos y nacionalidades. Ya lo decía usted también, esa pregunta importante que quizás nos queda al aire, si es que realmente con esta pregunta se va a mejorar la calidad de los asambleístas y la elaboración de reformas y nuevas leyes. Así es, en lo absoluto. Yo tengo experiencia en la Asamblea Nacional de más de 12 años y puedo decirle con certeza de que la calidad de la representación no está asociada con el número de legisladores, no está asociada tampoco a determinado cuál fuerza política. Lo que sí podemos ver es que eso está determinado por los mecanismos internos que tenga la organización política para la selección y formación de los cuadros. Las organizaciones políticas de larga data tienen más incentivos para la profesionalización de sus cuadros versus las organizaciones políticas que emergen en una elección o porque están en el poder simplemente y que no tienen una estructura partidaria, por ejemplo.
Esto en cuanto a esa consulta, vamos ahora con la que se cataloga como la joya de la corona, ¿no? De estas elecciones de este domingo, pues ahí donde se podrá definir el tema de reformas en diferentes campos o replantear también el tema de la estructura del Estado con un nuevo texto constitucional, y estoy hablando precisamente de la iniciativa o la pregunta de la consulta popular, donde se hará la siguiente consulta. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? No hay claridad realmente sobre las reformas que se van a impulsar, por lo que están quienes consideran, ¿no?, que también que una asamblea constituyente podría convertirse en un cheque blanco para el gobierno, sobre todo en este afán de reducir también la capacidad de lo que usted mencionaba anteriormente, de esta acción de la Corte Constitucional, con quien ha tenido varios enfrentamientos. ¿Cómo lo ve usted con el tema, considerando también las análisis que han habido anteriormente de que la Constitución actual de Montecristi, que fue redactada en 2008, ya ha pasado por varias reformas que han sido necesarias y que tiene muy bien definidos los temas, por ejemplo, en cuanto a derechos? Hay algunas cosas. Lo primero que a mí me parece que esto es parte de la estrategia del gobierno, pero es una estrategia doble. Es decir, que si le resulta y logra armar una asamblea constituyente, va a tener un actor al cual seguir responsabilizando. Es decir, no va a ser ya la Asamblea Nacional, porque no puede ser la Asamblea Nacional, dado que controla la Asamblea Nacional, entonces será la constituyente, ¿no? Y estará como diciendo, esperemos a ver qué pasa, porque según lo que pasa en la constituyente, vamos a poder o no vamos a poder hacer las cosas. Es decir, vamos a tener un actor ahí también, vamos a ver shows, vamos a ver encontrones, vamos a ver disputas, es decir, nos va a tener entretenidos. Y si logra conformar una mayoría en esa asamblea constituyente y logra pasar evidentemente las reformas que ya algunos de sus voceros han dicho, hay una fuerte amenaza, un riesgo hacia los derechos establecidos en la Constitución, principalmente con aquello que molesta. ¿Y qué es lo que molesta en la Constitución? Algunas personas dicen que lo que les molesta en la Constitución es el hiperpresidencialismo, pero voceros del gobierno ya han dicho ahora que ya no es tan hiperpresidencialista la Constitución. Entonces, ¿qué nos hace pensar que van a eliminar con más bien, si no, no pretenden fortalecer los controles democráticos o los límites al poder, sino que lo que van a hacer más bien es eliminar los pocos controles que ya tiene esa Constitución actual? ¿Cuáles son estos controles? La Corte Constitucional, por ejemplo, que haya al menos algunos límites al poder, como que el poder no pueda vetarlo todo y dejar en archivo todas las leyes, sino que haya la posibilidad de que una nueva configuración de la Asamblea, por ejemplo, luego pueda retomar un proyecto de ley votado y pueda aprobarlo. Es decir, lo que se pretende es eliminar todos los controles, porque el gobierno ha demostrado que lo que busca es mayor concentración de poder. Entonces, de un lado, eso molesta, los frenos y contrapesos que tiene la Constitución. Otro de los elementos que tiene la Constitución y que molesta es que esa Corte Constitucional pueda declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de leyes. Lo que se espera es de que no haya la posibilidad de que que se determine esa inconstitucionalidad y que al final del día el gobierno nacional pueda aprobar lo que quiera, como lo que se pretendió recientemente, violando derechos y promoviendo una regresividad absoluta de esos derechos. La otra cosa que molesta son los derechos de la naturaleza. Molesta el hecho de que se tenga que hacer consulta previa, libre, informada a las comunidades, a los pueblos. Les molesta también que no se pueda privatizar recursos estratégicos, que no se pueda privatizar el agua. Les molesta todo aquello que significa poner límites también a esa visión de capitalismo exacerbada, del capitalismo sin límites que tienen algunos actores y que pretenden poner prácticamente en liquidación al Estado ecuatoriano. Entonces, molestan esos frenos, esos contrapesos y los derechos. Les garantizo que no les molesta
que hayan frenos y contrapesos al poder, al contrario, quieren desmantelar los pocos que hay. Así que sí es una amenaza real y es un riesgo para todas las ecuatorianas y los ecuatorianos. Ya se ha hablado ahora inclusive de eliminar la gratuidad en la educación superior. ¿Qué es lo que busca entonces además este proyecto? Busca dejar sin herramientas a los pobres, a las clases medias, para poder garantizar que haya movilidad social ascendente, que puedan salir de la pobreza, sino que más bien pretende mantener a las clases más oprimidas sin oportunidades en ese estatus. Y eso es lo lamentable. Aquí sí hay una visión ideológica claramente marcada en un proyecto regresivo de derechos detrás de quienes han promovido un cambio constitucional. Pero Doctora, más allá de eso, hay quienes dicen que, perdón que le interrumpa, hay quienes dicen que la Constitución o que el Ecuador de 2008 ha cambiado y que la Constitución es muy garantista. Sin embargo, habría también que analizar el tema, por ejemplo, de la Constitución de Estados Unidos, que data de 1787. Y que así es decir, quienes dicen que las condiciones de Ecuador han cambiado, primero no entienden lo que es una constitución. Las constituciones no son leyes, no son instrumentos de segundo orden, son esa carta, ese pacto social que dirige el marco jurídico de un país, que lo norma, establece esas alianzas hasta cierto punto sociales y acuerdos sociales de cómo queremos vivir en un futuro y puede durar cientos de años. Las mayorías de constituciones, de hecho, no han sido reformadas de manera sustantiva. Nosotros, el caso ecuatoriano, somos el país que sí creo, y esto tendría que validarlo empíricamente, pero si no estoy mal, somos el país que más constituciones ha tenido y ha reformado su constitución con nuevos cambios constitucionales desde su constitución como república. Sí, Estados Unidos tiene una sola constitución, los estados de Estados Unidos tienen constituciones mucho más amplias y obviamente se basan en esa constitución de 1787 que puso en evidencia esa confluencia, ese pacto social, ese acuerdo entre los distintos sectores territoriales, geográficos de Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros tuvimos en el 2008. La constitución de 2008 no fue hecha por un gobierno, sí fue hecha en un gobierno, ciertamente, y hubo una intencionalidad también por parte de ese gobierno, pero incluso muchas de las cosas que están ahí, como el Estado plurinacional, los derechos de la naturaleza y algunas otras cosas más, tampoco eran de la venia de ese gobierno, pero existieron fuerzas sociales que lograron participar y que tuvieron representación para llevar una agenda de orden más bien plural y social. Así que no se requiere cambiar una constitución porque cambian las condiciones y las circunstancias, todo se puede hacer con reformas legales como ya hemos tenido en el Ecuador. Aquí todo el tiempo estamos cambiando las leyes, Jennifer, es que esa es otra cosa. Creemos que el problema es cambiar las leyes, cambiar la constitución, pero el problema aquí es fundamentalmente de cultura política y de ética pública. Entonces, mientras tengamos líderes políticos, lideresas políticas que repiten lo que quiere el dueño de la organización política o quien está en el poder sin hacer un análisis crítico y que no tienen esa formación y esa cultura ética también frente a lo público, vamos a seguir teniendo irrespeto a la ley y las prácticas que estamos condenando.